Hola Julia y Juan, muy buenos días. Bueno, quería dejarles un mensajito comentando un poco. Esta semana tenemos una efeméride nacional que es el 20 de noviembre, que es un día que es, bueno, feriado, se corre al viernes, ¿no es cierto? Pero es un día conmemorativo de lo que se conoce como la Vuelta de Obligado o el Día de la Soberanía Nacional. Y es así que durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, el caudillo federal, ocurrió el combate de la soberanía, según palabras del historiador Felipe Piña. En este hecho, la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, literalmente le puso freno al avance de las flotas anglo-francesas, que con la intención de dominar los ríos interiores e iniciar el comercio con los puertos de las provincias litoraleñas, estas flotas extranjeras avanzaron por el río Paraná el 20 de noviembre de 1845. Entonces se produjo allí el combate de la Vuelta de Obligado. Después de una lucha despareja, las fuerzas escasas militares rosistas, las flotas franco-inglesas continuaron el avance, llegando a la capital de Paraguay, en Asunción. Pero el freno que puso Juan Manuel de Rosas consistió en el encadenado de pequeños botes en hilera que abarcaban el tramo más angosto del río Paraná, de una costa a la otra. Y esto es lo que nos cuenta Felipe Piña al respecto, y hace mención a esta anécdota como propia del ingenio criollo ante la falta de una flota militar entrenada. Así es que Mansilla, cuñado de Rosas y destacado militar de aquel momento, manda a encadenar el río Paraná. En su parte más angosta se colocó una línea de botecitos cargados de explosivos y anclados y entrelazados con cadenas, para tratar de, obviamente, no impedir, dice Felipe Piña, pero sí retrasar el paso de las flotas extranjeras. Mientras aquí se formaban, para ganar tiempo, baterías de milicianos en las barrancas superiores del río Paraná, y para atacar así a la flota anglo-francesa. Y es así que finalmente, de este suceso que se hizo conocido con el tiempo, obviamente, al pasar el tiempo se convirtió en un hecho histórico en el que el caudillo federal Rosas intentó imponer de alguna manera un acto, un hito para frenar el avance, como dijimos antes, de estas potencias que siempre tuvieron intención de comerciar directamente con las provincias interiores, y que Rosas, había dos conflictos, ¿no? Dos frentes: el frente para frenar a estas potencias mencionadas extranjeras, y el conflicto interno que tenía la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, que era el presidente de la Confederación, porque las provincias litoraleñas, como Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, hacía muchos años que venían pidiéndole la libre navegación de los ríos interiores, de manera de tener acceso a través del río Paraná al océano Atlántico, y de esa manera poder salir sin pagar tantos impuestos aduaneros por su producción, lo que encarecía los productos que, valga la redundancia, producían estas provincias, que en su mayoría, en su gran porcentaje, eran exclusivamente ganaderos. Y entonces finalmente Juan Manuel de Rosas continuaba en su postura de no habilitar la libre navegación de los ríos de las provincias que acabo de mencionar. Esto le va a costar más tarde, unos años más tarde, en 1852, la derrota del mando de su confederación a manos del otro caudillo federal muy protagónico en la historia argentina, que fue Justo José de Urquiza, que en aquel momento era gobernador de Entre Ríos. Y así es que Rosas fue vencido. Es controversial la figura de Juan Manuel de Rosas, lo podemos hablar en otro momento, porque él aquí intentó poner una medida proteccionista, como dije antes, contra estas potencias, estos países europeos que tenían, obviamente muchos intereses de comprar carnes argentinas, imponiendo, por supuesto, ellos los valores.
Pero a su vez el conflicto interno era más poderoso, por eso es que les digo que después le costó esta decisión de encadenar el río Paraná en el lugar donde se llamaba la Vuelta de Obligado, le costó a Rosas la pérdida del poderío en toda la Confederación, que eran las provincias que le eran leales a él, respondían a el modelo federal. Bueno, y ahora entonces sí, ya me voy despidiendo contándoles lo último, que entonces Francia y Gran Bretaña quisieron convencer al caudillo Juan Manuel de Rosas, pero en ese momento no lo lograron y esto perjudicaba a los comerciantes ingleses que no podían acceder al mercado de Buenos Aires. Finalmente, nos dice Felipe Piña, en 1847 Rosas negoció con el gobierno inglés, al igual que lo hizo más tarde, en 1850, con el gobierno de Francia. Y bueno, les vuelvo a reiterar, 2 años más tarde, en 1852, ocurre la derrota en la batalla en la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires, donde los federales que lo apoyaban, las provincias federales que apoyaban a Juan Manuel de Rosas, terminan dándole la espalda en una batalla que él sale derrotado. Bueno, muchas gracias, espero, Juan y Julia, espero que les haya gustado este breve mensaje en alusión al Día de la Soberanía Nacional.